Vamos a hablar de la violencia en el paro. El paro, le decía Miguel, viene de la inconformidad de muchos años atrás, antecedentes que en Colombia se venían dando y que es un sentir de la sociedad. Si entendemos que el paro es algo que nos permite la Constitución, algo que está establecido, al cual tenemos derecho, pero dentro del marco del paro, con la palabra paro, aparte de las marchas o de las protestas pacíficas que son propias del paro, se han pegado una serie de situaciones como es el vandalismo, entendiendo el vandalismo como robos, atracos, destrucción de bienes ajenos, ataques físicos y materiales a personas o personal uniformado civil y a infraestructura o materiales de las ciudades. Y también otro fenómeno que se ha pegado, que es los bloqueos que se están haciendo, y esos bloqueos, si entendemos la dinámica de un paro, obviamente van a existir bloqueos, obviamente van a existir unas incomodidades esperadas para la sociedad por no poder adelantar esa parte. Pero también en esos bloqueos hay unos oportunistas y parece que hay unos bloqueos planeados que lo que quieren generar es una desestabilización. Entonces, si podemos entender el paro y la violencia que se genera, que ya no es del paro, sino que es justificada por ese paro, no sé si Miguel nos quiera colaborar desde su punto de vista, qué pensamiento, qué opinión tiene usted respecto a eso. Miguel. Primero, pues buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la invitación a participar en este interesante espacio de diálogo. Mayor de la Reserva Activa, Jorge Parra, buenas noches. Buenas noches, considero que es importante un poco entrar en el contexto del tema. Hay que entender varias situaciones referentes a lo que se está presentando. Teniendo en cuenta la introducción dada por Oscar, debemos analizar el paro no como una situación que se presenta como algo nuevo. Esto va a través de varios años, se fortaleció en el 2019, en donde la oposición en diferentes países generó caos y desórdenes, logrando cierto escalonamiento de violencia y deterioro de infraestructuras económicas, transporte, buscando como objetivo principal el debilitamiento de gobiernos, pero pues solamente dio como resultado el malestar y una problemática social un poco más fuerte. Una problemática principalmente para los más necesitados. Verbo y gracia, si dañan 100 estaciones de Transmilenio, sencillamente los que más sufren son los de clase media, media baja, que tienen que utilizar el transporte masivo. Si saquean negocios, los que más sufren son los pequeños negociantes. Los precios de los alimentos están subiendo. Todo esto se genera a raíz de todo este tipo de violencia generada por los diferentes elementos o grupos de bandidos que están realizando las marchas. Es importante analizar no solo a la luz de la problemática que puede generar el paro, sino de todo lo que viene a través de esto, principalmente con la situación del COVID. ¿Por qué lo relaciono en este momento? Porque muchos piensan en la cantidad de heridos y muertos del paro, pero nunca han pensado, o pocos han pensado también en el aumento de muertos, el aumento de fallecidos diarios que ha generado el hecho de las multitudes, de la falta de medidas de bioseguridad que están utilizando a causa de malos planeamientos por parte de estos señores que están planeando los paros. Referente al paro en específico, hablo con la experiencia de haber estado en sitio en algunas de estas marchas. Claramente pueden evidenciar 3 grupos, como hablaba Oscar al principio. Los grupos, el grupo principal y mayoritario, pues es la gente del común, los estudiantes, médicos, arquitectos, más del 90% de la gente que está inconforme con una situación política. Grupos más pequeños, que son los grupos que se denominan los antisistémicos, antipolíticos, anarquistas,
movimientos bolivarianos, disidencias, ELN, como quieran llamarse. Estos son los grupos que claramente son organizados, dirigidos y pagos por la izquierda radical de Colombia, que solo buscan en este momento un desequilibrio político. Estos son los que más daño están haciendo al sistema económico y los que están cerrando vías, impidiendo circulación de alimentos, medicamentos y elementos de primera necesidad, generando pues un ambiente de caos, zozobra y una sensación de inconformidad por parte del resto de la población. Otro pues también lo nombraba Oscar, la delincuencia común que está aprovechando esta situación con los saqueos, robos. Los atracadores están aprovechando oportunidades que dan los otros dos grupos y tristemente tenemos que señalar el aprovechamiento por parte de las redes de delincuencia de los migrantes venezolanos, conformando pues muchas hordas de estas generadoras de violencia, las cuales, como se ha podido evidenciar en diferentes videos, reciben su paga diaria y su alimentación. Con esto se están conformando. En la dimensión política, pues, en las marchas se evidencia claramente, debido a las futuras elecciones, la cercanía a las futuras elecciones, las intenciones de los diferentes candidatos no se pueden ocultar. Simplemente pues, los réditos políticos fácilmente están siendo ganados con un discurso de odio y con mensajes de salvación por otros, que obviamente no son más que mentiras, buscando como trasfondo adherir más gente, más jóvenes y hacer bulto, digamos, al porcentaje personal que está en las marchas y que en su gran mayoría pues no tienen conocimiento general de lo que está ocurriendo. Okay. En lo que me compete, digamos, ya por experiencia en el trabajo, no sé si lo analizamos de una vez la parte de los jóvenes o damos paso a otra persona. Quisiera, Oscar. Entendiendo que nos hizo Miguel la introducción de lo que general de lo que está pasando, en este caso usted nombró varios grupos y aprovecho la oportunidad, ya se conectó mi coronel Rojas, se los presento, el administrador policial, varias especializaciones, magíster en seguridad pública y pues con más de 29 años de experiencia. Mi coronel, buenas noches. ¿Nos está escuchando, mi coronel? Sí, ¿me escuchas, Oscar? ¿Me escuchas? Sí, señor, perfecto, mi coronel. Entonces, retomando, ¿Cómo está? Buenas noches. Mi coronel, el tema de la violencia en el paro, estábamos explicando nuestro punto de vista de la violencia, no tal del paro, porque sabemos que el paro es algo que está dentro de toda sociedad y su derecho, pero no la violencia que se está justificando por intermedio del paro. Por tal, de pronto, para que mi coronel entre en sintonía con nosotros, no sé si Jorge Parra nos podría dar su punto de vista sobre la violencia en el paro, no el paro, sino la violencia en el paro. Muchas gracias, Oscar. ¿Cómo me escucha? Muy bien, gracias. Sí, perfecto, lo escucho bien. Bueno, yo quiero ser muy amplio en mi concepto. Estos espacios son importantes porque pueden generar debate, pueden generar iniciativas, de aquí pueden salir ideas, pero no quiero parcializarme hacia mi experiencia como militar, ni parcializarme hacia mi experiencia ahora de civil. Quiero llegar a un punto de equilibrio, un punto que igualmente estoy tratando de buscar en esta carrera que estoy haciendo al Consejo del Veterano, donde puedo igualar al pueblo colombiano con lo que pasa en nuestro grupo poblacional. Todos a nivel de la sociedad tenemos inconformidades. Siempre en esta pandemia hemos resistido unas caídas económicas, sociales, políticas, culturales que han afectado gravemente a la sociedad colombiana. Tiene que haber de igual forma la misma reacción a la misma cantidad de tragedia que nos trae el coronavirus. En este caso, en Colombia, la reacción fue una reacción violenta y que se pasó en muchos países, que se va a pasar en muchos más, en la India, en Estados Unidos, en Brasil. Va a haber la misma reacción que de lo que está aconteciendo aquí en Colombia. Pero quiero dejar claro que nosotros tenemos un factor extra, un componente extra en este tipo de violencia que se ha presentado en nuestro país. De que solo no
Solo no es la falta de oportunidades, los problemas económicos, los problemas culturales o de educación. Aquí hay un componente criminal que, como revolucionario de la verdad que me considero, hay que dejarlo claro. El mismo gobierno ha tratado de ocultar la presencia y la no desaparición de las FARC. No lo llamo disidencias ni extintas como hablan los medios de comunicación. La FARC es un factor real, existente en nuestra sociedad. Es un grupo criminal que desde muchos años atrás ha estructurado en las diferentes conferencias. Ahí entro a explicar un poco de mi experiencia laboral y ha estructurado dentro de esas conferencias que ha tenido cómo llegar al poder, cómo desestabilizar. Perdón, o sea que usted nos quiere decir es que esto venía planeado, que esto no es de momento, sino que venía trazado, como usted lo dice, en unas conferencias, en un plan para que se diera en ese momento y se ejecutara de la manera como se está ejecutando, de acuerdo a como nos planteó Miguel, que son diferentes grupos los que están intercediendo en esa violencia del paro. Dejo ahí un segundo para escuchar a mi coronel Rojas con la apreciación sobre la violencia en el paro, mi coronel. ¿Cómo me escucha, Oscar? Perfecto, mi coronel. Bueno, muy buenas noches para los señores presentes en este importante espacio. Gracias por darme esta oportunidad. Respecto a la pregunta sobre la violencia en el paro, el tema es un tema premeditado, ya lo sabemos, es un tema global, es un tema de estrategia y táctica, pero principalmente es un tema de tendencias. Sabemos que Estados Unidos ya tiene una nueva tendencia, que en muchos lugares del mundo el tema democrático, el tema de esta forma de gobierno la quieren cambiar por ese sistema progresista hoy en día, pero que es el famoso sistema antiguo socialista, ¿no? Ya todos lo sabemos. Y básicamente ese sistema ya lo tenemos claro. Me parece a mí que lo importante es aprovechar el tiempo para manifestar qué hacemos o cómo reaccionar de tal manera que podamos mitigar esta andanada o esta implementación que pretenden este grupo o estas personas, y de esta manera poder aportar o dar una idea a su espacio, Oscar, esta noche. Gracias, mi coronel. Mientras nosotros estamos acá, nos comenta la gente en el chat, Hanabi, que en estos momentos se han tomado el puerto de Buenaventura y lo están saqueando. Nos felicita Guarruco. Cata Tinta también nos felicita por estos espacios. Continuamos, ya estoy conectando nuevamente al señor Miguel y quería hacer la siguiente apreciación de acuerdo a lo que ustedes me han dicho. Si sabemos que esto es premeditado, que viene planeado, que está organizado, que no fue, o sea, venimos desde el 2019 con este tipo de violencia, que sí, que esto no quiere decir que el paro no se había dado desde antes. Acuérdense, desde el anterior el gobierno de Santos, con el paro agrario, se empezaron a ver cosas más fuertes y ha venido escalando hasta el punto que tenemos hoy, que se están tomando el puerto de Buenaventura a saquearlo. Son algo que nunca habíamos visto. Entonces, ¿por qué se llegó o por qué el Estado, el gobierno, si es algo que venía anunciado, dejamos llegar hasta estas últimas consecuencias
este tipo de actos de violencia o este tipo de situaciones que ponen en peligro la seguridad y la estabilidad de la democracia y la estabilidad de todo un pueblo. Porque entonces piensan ustedes que si era planeado, si no era secreto, ¿por qué el gobierno lo dejaría avanzar hasta el punto donde nos encontramos hoy en día? Haciendo alocución también de la entrada de extranjeros que se ha vivido durante estos 2 últimos años y que sabemos que vienen de vivir lo que estamos viendo hoy en día nosotros, ellos ya lo vivieron y que podría haber sido una forma de ellos llegar acá para hacer repetición de eso. Pero aún así fue que el gobierno fue muy laxo o se confió o qué cree de pronto Jorge que pudo haber pasado si era algo premeditado, planeado. Mire, Oscar, todos los pueblos tienen unos procesos sociales que son inevitables. Sí. La migración, la revolución ante las inconformidades, las manifestaciones, por eso se crea constitucionalmente el derecho a protestar, el derecho a la huelga, y es válido. Todos los estados tienen derecho a escoger su sistema de gobierno o económico, sea capitalismo, sea comunismo, y se deben debatir en academia y se deben incentivar, se deben probar, porque eso hace parte de la dinámica social. Pero nuestro país no es como el resto de países. Aquí tenemos una migración del país vecino de Venezuela, que sí, es normal ante la situación que se presenta en ese país, que van a entrar, que van a buscar dónde ocupar unos espacios y dónde desarrollar una economía y dónde comer, dónde lograr sobrevivir. Pero también es cierto, y analizando esa migración, cualquier persona le puede dar fe. Hay venezolanos, hay grupos de venezolanos que llegan y de pronto van buscando un sitio donde el clima les favorezca, donde le puedan dar trabajo, donde pueda desarrollar sus actividades. Como hay otro grupo de venezolanos, de migrantes venezolanos, que se nota por encima cuando uno ha tenido una instrucción castrense de que están cumpliendo un cronograma de movimientos consecutivos sistemáticos, y estamos hablando no del papá, la mamá y los niños venezolanos que van buscando un sitio donde llegar, sino estamos hablando de 10 o 12 muchachos venezolanos entre los 18 a los 30 años que sistemáticamente se mueven por el país como logrando objetivos militares. Okay. Ahí es donde la pregunta llega, ¿será que es una migración venezolana o parte de la migración venezolana hay una estrategia de invasión de las milicias bolivarianas venezolanas? Entonces ahí es donde dice nuestro sistema es diferente. Entendiendo, Jorge, su punto de vista, entonces, como estábamos hablando de por qué el gobierno dejó llegar hasta acá, tomo de su punto de vista que todas las sociedades tienen un nivel donde tienen que pasar lo que está pasando, un ciclo, para ir llevando, y a nosotros nos correspondió, digamos, en la etapa que estamos, este ciclo, en este momento. Mi coronel Rojas, que ¿tiene alguna apreciación sobre, en cuanto al gobierno? ¿Por qué, o sea, estamos donde estamos? Creo que tiene... Bueno, ¿cómo me escuchas? No sé cómo me escuchará ahí. Sí, bien, lo estoy escuchando perfecto, mi coronel. Bueno, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo pues a lo que uno ha vivido y lo que vivió uno durante 4 o 5 gobiernos en las épocas que estuvimos trabajando con el uniforme, puedo detectar que definitivamente la izquierda, el progresismo, vienen con una ideología muy marcada, leninista, marxista, etcétera, y vienen definitivamente concientizados y adoctrinados. Nosotros también tenemos doctrina, también tenemos concientización de nuestro país democrático, que es muy grande, que es muy rico, que tiene muchos recursos naturales y que por eso es que en estos momentos está en el ojo del huracán Colombia, porque precisamente usted no va a explorar en un país donde no hay riqueza.
sino llega a un país que es Colombia, y están buscando el poder. Y si usted se ha dado cuenta, desde 1991, con la Constitución Política de Colombia, inició el cambio de lo que hoy vemos hoy en día en este año, desde el 2018 en adelante. Entonces, nos hemos venido ganando, o nos han venido ganando espacio con la Constitución Política de Colombia a partir de allí. Pero no solamente eso, sino ya quedamos enmarcados dentro de la ONU y efectivamente la ley 100, 50, como la ley 30, etcétera, donde viene cambiando el sistema de gobierno, ¿cierto? Y viene ya en estos momentos aparece un líder que todos sabemos quién es, pero que precisamente por eso llamo yo al urgente de liderar procesos políticos democráticos, dándole oportunidad a la gente, ojo, dándole oportunidad a la gente, dándole eso que nos hace falta, que es esa parte. Pues efectivamente sí hay una gran cantidad de alicientes hoy en día de la gente, pero no de manera violenta, sino de manera justa, social, y que no se nos pierda nuestra democracia, porque es que el problema es que se está buscando sinceramente se está buscando la dictadura, y se está buscando un socialismo, un progresismo. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entendiendo lo que usted está diciendo, mi coronel, y entendiendo lo que me dijo ahorita Jorge, entonces su punto de vista es pues que hay que darle oportunidades a la gente para que no pase esto, pero entonces, si era un ciclo que estábamos esperando de transformación social, el Estado no estaba preparado para este ciclo. O sea, pensamos que iba a llegar 5 o 10 años más adelante y nos llegó ahorita. Pues por todo lo que ha venido ocurriendo en el continente, el socialismo, las inconformidades, y pues no hay que negar lo que aquí entra, lo que es la globalización, lo que estamos haciendo nosotros, que el manejo de medios, ya la información está al alcance de todas las personas, pero no siempre esa información es la información correcta, de la fuente correcta, sino que se puede tergiversar y se puede manipular al acomodo de la persona que se está dando. Eso viene a ser una parte también para nosotros de violencia. Violencia, llamémoslo, en las redes, cibernáutica, por decirlo de alguna manera, de una campaña de desinformación, y como nos dice aquí en el chat Derly Rojas, que la gente está aprovechando el paro para desahogarse. Muchas personas, no entienden qué pasa. Muchas personas ni siquiera que están en el paro entienden qué pasa, porque iniciamos con la reforma tributaria y siguen, pero no tienen claro por qué están marchando. Entonces, en el contexto de la violencia que se está viviendo a raíz de ese paro, en ese contexto, y siendo objetivos, entendemos violencia por todas las formas que se pueda expresar, ¿cierto? Que esa violencia es limitar las libertades de una sociedad, pero ojo, no solamente las libertades físicas, sino las intelectuales, como lo que hablamos, la desinformación por las redes sociales. Pero ¿cómo ven ustedes en este contexto? Y quiero, pues, sin que lo tomen a mal, la violencia es de parte y parte, digamos, del Estado, y la violencia es de la sociedad. ¿Hasta qué punto nosotros la dejamos avanzar? Quiero, entonces, para socializar en cuanto a violencia, un puntico aparte. Nuestros efectivos de policía o fuerzas militares de alguna manera están ejerciendo violencia con esto de contrarrestar la violencia, llámese abuso de autoridad o cuando aplican demasiada fuerza para contender esto. No sé qué opina Jorge. Mire, Oscar, no estoy de acuerdo en dos cosas. Sí. Mi coronel plantea un tema de izquierda o derecha.
de gobiernos socialistas, comunistas, progresistas o capitalistas. Vuelvo a mi tesis. Nosotros tenemos derecho a escoger el sistema político económico que queremos aplicar. Y podemos manifestarlo en la calle, podemos hacerlo toda la huelga, lo que nos permita la Constitución. Los roces entre policía, entre fuerza pública y manifestantes siempre van a ser normales, porque precisamente una tensión social. Lo que ustedes, muchos se quieren desahogar, muchos quieren expresar lo que es la inconformidad, muchos quieren llegar a cambiar el país y a decir, bueno, vamos a colocar un grupo de arena, y es loable intentarlo. Pero detrás de todo eso, lo que quiero dar a entender, de que esos fenómenos sociales están siendo aprovechados por delincuentes que pagan a subversivos terroristas para que se legitime la protesta social, que pagan a terroristas para que presionen al gobierno con peticiones como no queremos que exista la fumigación. ¿A quién beneficia eso? ¿A la señora que está aguantando hambre? No, eso beneficia a los narcotraficantes, hablemoslo claramente. Esos grupos de delincuentes que están minando el país, que están bloqueando el país, son pagados por terroristas, narcoterroristas. El narcotráfico penetró la protesta social. Claro, sabemos que para estos paros o para esta violencia pues, se necesita el factor económico, porque no puede ser durable ni mantenerse si no existe como tal, y deben haber unas personas que incitan a esto. Pero en cuanto a la violencia, mi coronel Rojas, podríamos hablar entonces que sí, en cierta manera, hay un grado de violencia por parte de nuestros efectivos, los uniformados, llámese policía o fuerzas militares. No, lo que pasa es que existe el control social, digamos así, o el derecho que nos atañe como Estado democrático de efectivamente defender las instituciones y defender en nuestro Estado colombiano, el actual. Por eso existe la fuerza, el uso de la fuerza, siempre y cuando que sea racional, que sea ajustado a las normas, como efectivamente la policía lo ha venido haciendo, pero lamentablemente la turba es tan grande y nos ha desbordado. Eso lo tenemos claro porque eso lo vemos en los noticieros todos los días. Pero quiero ir un poco más allá diciendo lo siguiente. Sí, señor. El señor presidente, aún todavía, bendito Dios, tenemos liderazgo. Hay un liderazgo entre otras, yo voté por él. Credibilidad, y aún él tiene credibilidad, y por lo tanto tenemos que blindarnos, tenemos que acompañarlo, tenemos que todos nuestros ciudadanos en absoluto tenemos que defender nuestra patria, y la única manera es de pronto, por ejemplo, se hizo algo bueno hoy el peso colombiano subió en su valoración ante la región. De igual manera, Marta Lucía Ramírez quedó como canciller, y es importante que de inmediato actúe para la comunidad de Naciones Unidas, la comunidad europea, etcétera, de que efectivamente no es así, de que esa violencia que se está aparentando, de que y de igual manera eso es de aquí para allá y de allá para acá. Por otro lado, no jugarle a la desinformación. El 50%, el 60% de los mensajes por Facebook no tienen valor, por Instagram, por, bueno, todas estas redes sociales. De pronto, ahí es donde hablamos de una violencia. Me corregía aquí Derly Rojas, nos decía que había Juli nos dice que hay una violencia mediática. Y nosotros, que no salimos a hacer vandalismo, pero somos partícipes cada vez que yo doy un retweet a eso o comparto un video sin saber la procedencia,
¿cierto? Sin saber las condiciones, porque pues hay manipulación. Lo que dice Jorge, claro, que la violencia puede ser de parte y parte, pues en la Constitución no está prohibida la violencia, pero también debemos entender pues que es muy, muy tremendo para la fuerza pública, pues porque ellos van es a proteger, y la gente que está, ojo, que está en las marchas, o sea, que están pacíficamente, pues al ser una masa, la masa genera fervor, entusiasmo, y ahí es donde cualquier chispita puede resultar en algo que no estaba perfecto. Estábamos todos tranquilos y de un momento a otro Pero eso digamos que se entiende que es lo normal de un paro. O sea, sin que sea, no, pues ¿cómo así? Pero es que si usted tiene una masa de gente que está enardecida y uno y otro y otro y otro, ya somos un grupo grande y banderas, y nos estamos haciendo sentir, pues estamos de alguna manera dentro del marco de la ley, pero eso en cualquier momento podría cambiar. Por eso es que entra la policía para ese de pronto. Pero entonces empieza de parte y parte, porque si ese grupo hay una chispita y está la policía, pues se va a intentar aplacar para que no se vuelva una cosa incontrolable. Y ahí se puede, sí, generar alguna parte de violencia que aunque no está contemplada en la Constitución, pero es que es lógica de una protesta cuando hay masas, ¿cierto? Entiendo yo ese punto de vista. Pero eso es digamos que sería lo normal, pero cuando ya viene esa agitación de masas, cuando ya viene ese vandalismo, porque es que nada tiene que ver el paro con que se metan a los supermercados a robar, nada tiene que ver el paro con que cojan un camión de Bavaria y lo saquen, o sea, pues uno entiende hasta qué punto. Entonces la gente que de pronto no apoya el paro, pero está aprovechándose para salirse a este contexto, y de pronto la policía está preparada, es para la gente que está en las marchas, para esa masa de gente que va acá marchando y que está agitada, pero va marchando. Pero, no sé, 10 cuadras abajo, un grupo, unos agitadores de masa, le están dando a un banco. Entonces la policía no podría descuidar esta masa, podría atender 20 personas que están vandalizando un banco, pues porque se formaría un descontrol total. Pero yo pienso que estas masas agitadoras se dieron cuenta de eso, y por eso es que vemos como tantos grupos pequeños haciendo daño que no tienen nada que ver. O sea, ahorita a las 8 de la noche no creo que haya alguien haciendo marcha pacífica. O sea, ya no hay paro. Ese ya es vandalismo. Entonces aquí tenemos mi coronel y Jorge. Juli nos dice que debemos recuperar el Estado social. Sam Denis dice que es una falta de disciplina de la sociedad. Henry Parra dice que debemos estar unidos apoyando al presidente, lo que dijo mi coronel. De igual manera, Derli dice que hay maneras para subsidiar todo esto, y se está utilizando estrategias como las que ustedes han comentado. Gerson Ariza dice: me parece que el gobierno debe reconsiderar la decisión de la aspersión aérea. Entonces miren cómo una situación de un paro por unos antecedentes, inconformidades sociales, se desprende una cantidad de situaciones que uno dice, pero ¿qué tiene que ver el paro con la aspersión aérea? Inicialmente, ¿qué tiene que ver el paro con la modificación de las fuerzas militares o de la policía? ¿Qué tiene que ver? Y así empieza uno y dice, pero entonces, al fin, ¿el paro era por lo que inició o se fue transformando? Y pues es bastante complicado para la fuerza pública, lo que les digo, descuidar la masa por contener esos grupos pequeños, pero esos grupos pequeños aprovechan eso y se están polarizando en todas las ciudades simultáneamente, o sea, organizadamente, como ustedes lo han dicho. Pero entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto? ¿Hasta qué punto vamos a estar toda la noche que se convierta en normalidad el vandalismo? Nos bloquearon una vía de acceso de alimentos, están atacando un CAI, están robando un supermercado, constantemente entonces hay policías judicializados, hay menores de edad también, o sea, ya nos va a tocar de aquí ¿hasta cuándo? No sé qué puedan aportarme Jorge o mi coronel con esa, o sea, sí, ya estamos en esto, pero ¿y entonces? Bueno, Oscar, me parece interesante eso que está hablando, pero me parece mucho más interesante una opinión que tiene Dani Prada.
¿Cuál es la posición de los veteranos y la fuerza pública? Ya sabemos que la fuerza pública pues tiene una misión constitucional, pero nos involucra a nosotros, y quiero dejar claro, los veteranos de la fuerza pública somos civiles. Hemos prestado un servicio a la patria durante X años y en estos momentos estamos tratando de construir una sociedad, de aportar un grano de arena a la sociedad. No estamos en una posición de armarnos o desarmarnos o de aportar en este conflicto. Simplemente estamos en una posición donde respaldamos la institucionalidad, respaldamos nuestras fuerzas militares, respaldamos a nuestro presidente de la República porque fue electo por los colombianos y bajo un proceso democrático. Y debemos respaldar la institucionalidad a todo costo. Así como podemos decir en Bogotá, tenemos que respaldar a la alcaldesa Claudia López porque fue electa por los bogotanos y fue su elección. Estamos hablando, Jorge, de mantener el Estado de Derecho. O sea, claro. Se debe mantener y se debe mantener. Pero se debe identificar los factores que están alterando el orden público y las fuerzas criminales y económicas que están fomentando los disturbios. Okay. Eso generaría... Quiero hacer una acotación acá, Jorge. Perdón. ¿Qué nos critica a nosotros la comunidad internacional? Inclusive ayer hablaba con unas personas del Banco de la República. ¿Qué nos critica la comunidad internacional? De que nuestro gobierno no ha sido líder en tomar decisiones radicales de acuerdo a la ley, sino ha sido muy tibio. Entonces, la decisión de sacar la fuerza pública y de tomar ya acción sobre esos criminales, porque no son manifestantes, son criminales, y hay que pasarlos detenidos, y hay que judicializarlos, pero, y hay que defender a la población por encima de esto. Que el gobierno está haciendo eso, o sea, yo me he dado cuenta, y también conozco de fuentes que, claro, se han activado mecanismos de inteligencia, se han activado mecanismos de judicialización para poder determinar, y está claro, mire, tenemos las FARC, el ELN, las BAQUÍN, las disidencias, grupos políticos, los extranjeros, los indígenas, pero son tantos frentes que uno creería cómo todos estos frentes se coordinaron, o bajo quién, es que ese es el punto, bajo quién se coordinaron. Pues porque yo nada saco, y de pronto mi coronel o Miguel me corrigen, si yo saco a la fuerza pública, ustedes para los que están haciendo bloqueos, ustedes para los que están haciendo destrucción, ustedes para los que están atacando, porque no vamos a la cabeza de ese organismo que está liderando todos estos grupos que nada tienen que ver con el paro, o sea, porque nada tienen que ver con el paro, pero que no están actuando desorganizados, no, están actuando organizados, y que tampoco están actuando bajo unos principios de nada. O sea, no hay, cuando usted bloquea una calle o hace un saque a un banco, no sé cuál es el principio o qué es lo que está defendiendo. No sé, Miguel, qué nos podría aportar en cuanto a esto. O sea, si ya sabemos cuáles son los tentáculos, ¿por qué no enfocarnos en quién es el que está manejando los tentáculos? No sé, Miguel y posterior mi coronel, me puedan dar su apreciación. ¿Cómo me escucha, Oscar? Sí, lo escucho, Miguel. Qué pena, tuve problemas aquí, pero pues estuve al tanto de lo que estaba hablando mi coronel y Jorge. Sí, yo creo que el problema va más de fondo. El problema no es solamente mirar lo que está pasando, sino por qué está pasando. Quiero hacer un pequeño análisis que va de la mano con muchas de las apreciaciones dadas por ustedes, inclusive por algunos de los que han escrito. Y lo hago desde lo que me compete por experiencia, por el trabajo que vengo desarrollando en este momento como director de seguridad en una universidad pública, donde uno ve que a veces la situación se tiende a ser desbordante, pero se ve claramente la falta de conocimiento de la problemática real. Muchos no saben el significado de las marchas, muchos no saben qué es la reforma tributaria. Afortunadamente para muchos de nosotros no siguió su trámite, pero ni siquiera sabían en qué los afectaba y en qué no.
Sencillamente queda claro que las mentes de muchos jóvenes son fácilmente manipulables, logrando que se generen diferentes tipos de violencia, en muchos casos donde ni siquiera ellos tienen la capacidad de darse cuenta de lo que están haciendo. Tristemente, pues los estudiantes son inducidos desde las aulas de una forma inconsciente, en la cual les meten la idea de que están peleando por un cambio, por una creencia, que todo es el gobierno lo malo, que el gobierno es el que nos debe. No se toman el tiempo de darse cuenta que el problema no es del gobierno, sino somos todos. La contaminación en diferentes ámbitos académicos, con la creencia de que el pensamiento crítico debe ir acompañado de violencia y agresión, está construyendo o deconstruyendo una generación. La generación está descontenta, las nuevas generaciones se están volviendo radicales y solamente miran por el rodillo del ojo sin visualizar lo que verdaderamente está frente a ellos. Todo esto, sumado al tiempo de pandemia, logra pues obviamente una explosión de violencia. Todos quieren salir a gritar, todos quieren salir a desahogarse. La situación va ligada con problemas familiares, problemas sociales, problemas del barrio, problemas del novio, de la novia. Todo esto es lo que radica la violencia. Y la idea, pues lo que están vendiendo los líderes del paro es que la violencia es lo único que va a calmar las cosas. En lugar de hacer entender que la democracia es el diálogo y la participación a la solución de los problemas. Sí, perdón, lo interrumpo. Aquí hay una apreciación del Comité del Paro, como dice Juli. ¿Quién eligió el Comité del Paro? ¿Quién los representa? Es una pregunta abierta porque es que el paro es una cosa y la violencia es otra cosa. Mi coronel. Bueno, yo opino, intervengo con algo muy sencillo. Hay que diferenciar el problema actual de nuestro país, de la protesta social. Es democrático, es un ejercicio democrático. Las instituciones han respetado hasta el momento. Lógicamente hay muertos, lamentablemente hay heridos de parte y parte, bueno, etcétera. Pero las instituciones tienen que ponerle atención a la guerra de carteles del narcotráfico que en estos momentos se está suscitando. Sabemos de la muerte de este delincuente que se voló de Colombia, que ya sabemos cómo se llama y todo, Santrich, pero es esa parte de esa guerra de carteles. Lo que decía Jorge ahora tiene razón en el tema del narcotráfico. El narcotráfico está pagando a muchos jóvenes de estos para agitar y para distorsionar o apartar la atención de la comunidad, de la gente en este paro o en estas concentraciones sociales, pero resulta de que ellos siguen trabajando, ellos siguen haciendo sus rutas de narcotráfico. Sí, claro. Y en pocas palabras hay un cartel, para quitarse un poco la presión. Está el cartel de Venezuela, que es el de los soles. Está el cartel aquí de este señor de la guerrilla, de los Gentil Duarte. Sí. Y hay el cartel de los mexicanos, que ese cartel está permeado en muchas partes en Colombia. Entonces, ellos siguen trabajando y a ellos les conviene. Claro. Entonces, el Estado debe ocuparse allá, pero socialmente hablando, cuidar a la comunidad, cuidar a la gente, como efectivamente lo hemos venido haciendo, respetando los derechos humanos de nuestros conciudadanos. Entonces, debe haber ahí una diferencia en que una cosa es combatir el tema de la delincuencia narcotraficante y otra cosa es el tema social. Ok, Jorge, se nos rápidamente su apreciación sobre el tema. Oscar, mire, usted dio en el punto. Toda causa social tiene un interés económico. Sí. En este caso,
los delincuentes del microtráfico no les interesa que la policía esté ejerciendo su función normal, sino le interesa tenerlos ocupados en manifestaciones, marchas y problemas sociales y no controlando el microtráfico. A los narcotraficantes les interesa que el ejército esté en las vías porque no necesita que le ataquen los laboratorios ni que les hagan obstrucción a las rutas de acceso. Los indígenas saben eso, saben perfectamente que tienen que liberar territorios y rutas. El caos o la anarquía le sirve a la gente antisocial o a los delincuentes en todos los niveles. Desde el que se roba un supermercado, el que atraca un banco, un camión de cerveza, o sea, en todos los niveles es el paraíso de la anarquía del que está contra la normatividad de un Estado, de un gobierno. Algo muy sencillo como la ideología de género, ¿a quién le sirve? A las grandes farmacéuticas que tienen que pagar a esas personas altas sumas de dinero para hacer transformaciones de sexo. Y es un negocio rentable para ellos. Todo es negocio. Entonces, si nosotros caemos como Estado en ayudarles a ese negocio porque estamos distrayendo la atención para que ellos cometan ilícitos, entonces no vamos a hacer lo que dice Yuli. Yuli dice, ¿quién nos representa? Nos debe representar los congresistas. Y es momento de revisar, por ejemplo, la ley 1210 del 2008, que planteaba cuando una huelga es ilegal o legal, que como delimitaba hasta dónde puede llegar esa huelga o dónde pasa a ser ilegal. Pero ¿qué pasa? La Corte, algunos artículos los volvió inexequibles. Entonces, ¿cuándo va a parar esto? Si eso le conviene a la gente antisocial, el estado de anarquía, le conviene a los violentos, a los narcotraficantes, a los asesinos, a los ladrones. Entonces, pues nunca, o sea, ¿qué hacemos? Nunca va a parar, porque ellos son los interesados en financiar, en mantener, en agitar, hagámosle. Y si estamos llenos de extranjeros, pues hagámosle. ¿Para qué vamos a parar esto si estamos viviendo? Yo no tengo trabajo en nada, pero voy y robo aquí en la esquina cada vez que quiera con una capucha y me hago pasar por unos, por otros, y tengo el país y ahí sigo. ¿Hasta cuándo? O sea, entonces, ¿cómo paramos esta bola? Como dicen aquí algunas personas que nos han comentado, el gobierno está pues está negociando, pero ¿cuánto va a tardar esto? Porque es que vemos que cada vez como que se le suman más cosas al supuesto paro, pero nada tiene que ver el paro con la violencia. Pero, entonces, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuál es el límite? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cuál podría Oscar, ser nosotros todos fuimos funcionarios públicos. Hicimos parte del Estado. Y sabemos perfectamente que uno como funcionario público debe tomar decisiones y asumir responsabilidades y a veces hasta consecuencias. El gobierno colombiano debe tomar las decisiones que la ley le impone. Ok, mi coronel, una apreciación sobre cómo va a parar esto, o sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Bueno, no jugarle a la desinformación, no seguir viendo de pronto esas noticias falsas, pero sí jugarle a la activación económica, jugarle y sobre todo especialmente cuidarnos. Mire, lamentablemente estos incendiarios, algunos incendiarios que sabemos los nombres completos de estas personas, sí, prácticamente mandaron a la gente a la calle, pero a morirse, porque en estos momentos hay una gran cantidad de contagiados y ya en estos momentos todo el sistema de salud está totalmente, está full en todas partes. Entonces, esto hay que bajarle nuevamente la temperatura, hacerle ver a la gente principalmente que se está contagiando en las calles, para bajarle la temperatura al tema social. La juventud es más de corazón que de razón. Y lo que hablamos, en masas, entonces ya no los ve fumando, ya se volvió una fiesta, el paro como tal, pero la violencia sigue en la agitación de masas. No sé, Miguel, ¿qué nos podría decir en su apreciación? Entonces, ¿cómo termina esto? ¿Cuándo termina esto? Yo creo que ni siquiera con el cumplimiento de los requerimientos que está pidiendo el Comité del Paro van a quedar conformes. Sencillamente ellos buscan inconformidad social, siempre va a haber un error y siempre va a haber culpa del Estado. Mientras haya gente que esté manipulando
diciendo mentiras, desinformando, aprovechando los medios de comunicación. Muchos ya conocemos, aprovechando Petro, Roy Barreras, Ariel Ávila, supuestos analistas que lo único que hacen es servir a extremistas que solo quieren seguir generando el caos. No vamos a llegar a ningún lado, la verdad, y mientras la gente no tenga educación, la educación necesaria para entender que la solución está en nosotros mismos, no vamos a llegar a ningún lado, la verdad. Está muy complicado y pues la verdad no veo que sea muy pronto. Cada vez se inventan algo, o sea, por ejemplo, el primer punto, evitar la violencia de Estado para poder sentarse a la mesa. Son cosas que no son tan escuchándolos, sus intervenciones, tangibles. sus opiniones, pues yo veo algo general, y si no es así, pues me corrigen. Y es que la violencia la estamos generando, pues sí, aunque la Constitución lo prohíbe, pero en la lógica, en la práctica, en un paro hay algún nivel de violencia esperado de parte y parte, llámese del Estado o de la sociedad. Pero los que no vamos físicamente a ese paro o presencialmente, también ejercemos violencia cuando asistimos a la desinformación, asistimos a la no credibilidad de las fuentes de información y de alguna manera somos externos, pero estamos haciendo parte de esa violencia porque la estamos aumentando, la estamos criticando. Según lo que dice mi coronel, o lo que dice Jorge, es resistir, aunque la palabra suene un poco ilógica, resistir, no darles el gusto de desplomarse como nación, tomar las medidas correctivas en casa, es lo que entiendo yo, desde mi celular cuando me llegan videos o mensajes, no ser juez ni parte porque no estoy allá, no sé realmente cuál es la situación que se está viviendo y me apresuro a multiplicar una realidad que de pronto es paralela o es adversa a la real. Entonces, eso podríamos hacer como sociedad. Hasta ahí no sé si están de acuerdo conmigo o me falta algo, estoy incorrecto en mi apreciación. Como nosotros como sociedad que está de acuerdo con el paro, pero que no está ejerciendo las marchas y obviamente ni la violencia en ninguna de sus presentaciones. No sé si estamos correctos hasta ahí. Yo tengo, Oscar, discúlpeme, estas conclusiones muy rápidas que son las siguientes. Sí, señor. Tenemos que seguir luchando internacionalmente contra el narcotráfico. Sí. Ese carburante que nos está matando a todos. Okay. Segundo, el liderazgo del señor presidente debe ser apoyado totalmente y continuar adelante en el año que le queda. No olvidemos que en marzo inician los comicios ya para corporaciones y es allí donde tenemos que saber a quién vamos a elegir, personas idóneas, personas democráticas y personas que efectivamente, porque en las urnas es donde gana el pueblo, en las urnas es donde se definen las cosas. Y por último, seguir mirando esas iniciativas sociales y esas iniciativas libres de personas pensantes en este país, darles cabida, darles manera de que participen más en el tema democrático de tal manera que nuestro país no vaya a colapsar. Y por último, que el señor presidente siga con ese liderazgo regional. Él es un líder regional en el país y por eso es que nos están atacando, porque Colombia es muy bueno. Colombia es un país muy bueno. Entiendo yo, Colombia es el único país en Sudamérica que no ha caído en la nueva era del socialismo. Entonces somos la piedra en el zapato para que se una Sudamérica con Centroamérica y tengan el corredor de movilidad libre para el socialismo. Pronto, pues estoy de acuerdo con las conclusiones del señor Coronel Rojas. Sin embargo, desde el aspecto social, de pronto quiero hacer un análisis que pocos se dan cuenta, porque siempre estamos pensando en la parte de la guerra, las Fuerzas Armadas y todo. Y de pronto analizamos la parte
del sentimiento que está experimentando mucha gente. No es simplemente la falta de oportunidades, porque oportunidades hay muchas, ¿sí? Hay un sentimiento generalizado que es el que está conllevando a todo este montón de disturbios y todo lo que estamos pasando en este momento, y es simplemente la envidia. Todos quieren tener lo que los demás tienen. ¿Por qué él gana 2 millones y yo no los gano? ¿Por qué él gana 5 y yo no lo gano? Hace poco escuché una entrevista a una emisora donde el señor que tapó la vía estaba contento, alardeando que no dejó pasar a un señor que iba a comprarse una hamburguesa de 80,000 pesos. Si el señor tiene para eso, pues digamos que ¿qué nos importa? La gente trabajó para comerse su hamburguesa de 80,000 pesos, ¿sí? Pelear contra los que están bien no es la solución. Más aún cuando la mayoría de ellos pues tuvieron que hacer un esfuerzo grande para poder llegar a comerse esa hamburguesa, entre paréntesis, ¿sí? Esto va estrechamente ligado con la corrupción. La corrupción es el lema y la bandera en contra, ellos pelean contra eso, pero ellos no analizan que lamentablemente el corrupto no es simplemente el político que está robando los 500 millones. El político es el aseador que está llevando la escoba del trabajo, el político es el secretario que se está llevando el esfero de la oficina, ¿sí? Todos son igual de corruptos. Lo que pasa es que las oportunidades son diferentes. Uno se roba el esfero, el otro 500 millones, pero el que se robó el esfero, si le dan la oportunidad de subir y tener la oportunidad de robarse 500 millones, se lo va a robar. Entonces, esto es un problema social, tristemente, que no va a ser solucionado simplemente porque hay... Es un problema cultural. Sí. No se va a solucionar con políticas públicas. El resto y mira dónde nos llevó. Correcto. Y no es simplemente la exigencia de la solución con políticas públicas y con cosas regaladas. La verdad es un cambio de mentalidad y como analizábamos en algún momento en otro foro, son más o menos 3 o 4 generaciones para poder cambiar culturalmente la sociedad que estamos o que tenemos en este momento. Ok, Jorge, de pronto quisiera compartir o puntualizar sobre la posición de la fuerza y de los veteranos en cuanto a ese manejo de violencia de la fuerza como tal. Para ir, mire, nos quedan 9 minutos y conclusiones. Bueno, la posición de nosotros como veteranos de la fuerza pública es muy sencilla. Nosotros tenemos que empezar a asesorar a los que están activos, compañeros de nosotros que están al mando de batallones, de cómo afrontar este problema y que tengan un liderazgo asertivo con respecto a la respuesta que deben dar al pueblo colombiano. Nuestra labor es esa como veteranos de la fuerza pública. Ya socialmente y económicamente tendremos unas responsabilidades que estamos asumiendo como grupo poblacional. Hay de lo que me dijo el coronel y Miguel, me gustan 3, 4 cosas. Uno, el Congreso de la República es donde se va a definir el próximo año hacia dónde va este país. Ahí es la verdadera protesta y manifestación ciudadana se debe dar en el Congreso de la República, en esa elección del Congreso. Ese Congreso de la República ahorita es un espectador de la tragedia social, porque no ha tomado una sola decisión. Segundo, lo que dice Miguel, ¿qué nos está matando? También ese pesimismo social que nosotros estamos prácticamente dándole a entender a la comunidad internacional que estamos llevados cuando no lo estamos, cuando tenemos unas salidas que podemos explotar y que podemos llegar a una concertación. Pero ese pesimismo. Eso es la desinformación mediática claro. que no es el país, es la gente interesada en mantener este estado de anarquía que le conviene que nos vean así desde afuera. Ahora, ¿cuál es la solución de nosotros como ciudadanos? El Internet da para todo, para cosas buenas, para cosas malas, pero para cosas constructivas también. Tenemos personas en Facebook, lo mismo como estaban en las redes de moda. El tóxico y la tóxica hay que eliminarlo, hay que dejarlos de seguir, hay que reportarlos. Esa es nuestra opción, no agarrarnos con ellos en plena red de Facebook a debatir. Yo he visto muchos veteranos de la fuerza pública conocidos se ponen a debatir sobre temas de izquierda o derecha o de los paros o de los vándalos con personas que ni tienen perfil definido, que son bodegas
de personas pagadas para crear terror. Generar ese tipo de desinformación. Inocente. O sea, es como la abuelita peleando con un call center. O sea, miremos, son bodegas. Ya uno no puede pelear contra algo que no existe. Podemos concluir que la violencia se desbordó en el paro, ¿cierto? O sea, ya se llevó a vandalismo en todas sus versiones. Yo doy mi conclusión, si alguno quiere aportar algo más, y para ir concluyendo y cerrando. Entonces, el paro le nació una ala que es el vandalismo, y dentro del vandalismo estamos entendiendo los robos, los atracos, la destrucción, los ataques físicos y materiales, los bloqueos, los abusos, la desinformación, todo esto que está llegando, y que una manera que puede contrarrestar eso es la resistencia social en el sentido o cómo mantener o buscar siempre la gobernabilidad, que se mantenga el Estado de Derecho, ¿cierto? Entendiendo que hay errores, y de eso si un miembro de la fuerza pública se sobrepasa, pues el mismo Estado es el que debe entrarlo en el orden, pero no por eso la fuerza pública puede desatender y de dejar que la sociedad se descontrole sin entrarla en el Estado de Derecho. De igual manera, como decía Miguel, es un cambio cultural, y este cambio cultural lo iniciamos desde casa, de que las nuevas generaciones se proyecten diferente y vean un futuro, y ese futuro también aplica con la educación, porque es que la educación es el que está preparando al individuo para que de aquí a 10 años, 20 años, sea ese ser social que va a ser el que trabaja, a producir, bueno, el que va a sacar el país adelante. No jugarle a la guerra cibernética, cortarle las alas, no siendo multiplicadores de desinformación. Y lo final o lo más importante es ejercer, ¿no?, con criterio, con madurez, nuestro derecho al voto en las siguientes elecciones, mirar muy bien en lo posible las medidas de los candidatos que jueguen o lo que sea, para poder tener un mejor futuro y no caer otra vez en que el próximo gobierno entonces esté solucionando y nunca va a cambiar la cultura o se va a demorar demasiado. Esa sería mi conclusión en cuanto a la violencia que está viviendo el paro. No sé si me quieren corregir, agregar, mi coronel, Miguel y Jorge, en ese orden de pronto, para darle disculpe, Oscar, finalidad. La respuesta de la judicialización de estos delincuentes que están hurtando los grandes superficies debe ser rápida, y lo va a hacer así, porque ustedes vieron en tiempo récord los responsables de la muerte del capitán en Soacha, y en tiempo récord se hizo la investigación y hoy en día están a buen recaudo estos delincuentes, estos homicidas, pero tenemos que ayudar en eso, en que se identifiquen rápidamente esos responsables y se judicialicen lo más rápido posible, primero. Y segundo, que nuestro gobierno saque unas noticias en temas de empleo, en temas y no tanto asistencialismo. Es que mire que el asistencialismo nos tiene un poco frenados, especialmente en la juventud, porque todo lo quieren es, digamos, que el Estado le solucione todo, y eso tenemos que ver. No es regalado, analizar. Son oportunidades, más no regalado. Correcto. Muchas gracias, mi coronel. Miguel. Creería, por último, importante reconocer, no reconocer, sino pensar en el papel que están haciendo los ideólogos y los líderes radicales, que tienen capacidades de manipulación y de manejar inconscientemente a las otras personas. En un término más conocido en el ámbito de inteligencia, el transbordo psicológico inadvertido, la forma en que llegan a la población, los mensajes, las noticias, los libros, historietas, dibujos, etcétera, logran engranar el subconsciente de las personas, cambiando su mentalidad. Tristemente, se da cuenta uno que los jóvenes están pensando que ellos están haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque les cambiaron su mentalidad. Porque no les mostraron cómo era la historia, porque no les dan a conocer la realidad. Ese trabajo de los ideólogos y líderes lo están haciendo bien.
Y ese debe ser el enfoque de la inteligencia policial, la inteligencia del ejército. Ese debe ser el enfoque. Los ideólogos son los que están manipulando y están generando todo este tipo de disturbios y marchas aquí en Colombia. Gracias. Entendiendo, sí, la ideología es muy importante, ¿no? Jorge, para concluir. Para concluir, nosotros debemos hacer el esfuerzo máximo de no polarizar el país, de apartar eso de izquierda-derecha, definir quiénes son los delincuentes, a los delincuentes atacarlos, porque nosotros no podemos repetir la historia 20, 30 veces más. Primero, Nariño, Baraya versus Baraya, después Mosquera versus Obando, después conservadores versus liberales, después paracos contra guerrilla, y ahora entonces manifestantes contra policía, y mañana será entonces el pueblo colombiano, los seguidores de Petro y sus secuaces contra todos los seguidores de Uribe y sus secuaces. El colombiano es violento por naturaleza y le gustan los conflictos, compra peleas, cantinas a que le partan botellazos. Nosotros no podemos repetir la historia y volver a una guerra civil. Se debe parar esta polarización de inmediato. Debe haber un liderazgo social, político, económico y cultural. Pero es un momento de reconciliación. No podemos entonces seguir haciendo lo que los delincuentes dicen. Los corruptos son felices de que estemos así. Los de la FARC, encantados de que estemos vueltos nada. Las bandas criminales igual. Y los venezolanos, los maduristas, chavistas, colectivos y demás patrocinados por el régimen venezolano, felices porque dicen que de la tragedia de Colombia es donde ellos van a alimentarse para poder sacar esa miseria que dejaron de país. Entonces, no entremos en el mismo juego. Ya hemos repetido la historia muchas veces. Lo que ha cambiado son los protagonistas. Bueno. Sí, yo agregaría lo siguiente, Oscar, disculpe. Lo que está buscando los progresistas y todas estas corrientes que motivan a nuestros jóvenes al paro es una constituyente. Están buscando llegar a una constituyente y ahí es donde tenemos que estar fuertes estos grupos, estos movimientos políticos o los grupos políticos deben estar fuertes en nuestra democracia. Eso es lo que yo concluyo. Igual, les quiero agradecer por compartir sus opiniones. Manejamos diferentes temas, pues es muy complejo cuando se habla de separarlo del paro, la violencia y las partes. Es muy, muy complejo y pues eso daría mucho para seguir hablando. Pero es el sentimiento que nos abarca de tener un punto de vista, de opinión. Ojalá las cosas se arreglaran es hablando, debatiendo y no saliendo a la calle a hacer vandalismo. Les agradezco por tomarse estos minuticos de su tiempo para exponer sus ideas y que seamos multiplicadores de las cosas buenas. Y si aquí de pronto salió una buena idea o las personas que están viendo o que nos están leyendo, pues tienen una buena idea, pues ser multiplicadores de esas cosas buenas para poder tener un mejor país. Dios quiera que esto pueda solucionarse, Dios quiera que esto tenga un final que sea bien para todos y justo en la medida de lo posible. Y estamos en la catapulta del otro año para elecciones, para ver si por fin aprendemos a tener memoria los colombianos de que tenemos una patria que hay que proyectar hacia el futuro por las nuevas generaciones. Muchas gracias, mi coronel. Miguel, Jorge, muy agradecido por su tiempo.